Era una fiesta donde había muchas personas mayores que yo, hasta que se me acercó este hombre y me empezó a hacer la plática, me empezó a hablar que él era político. Al precandidato contrario también lo desaparecieron. Un día que me quedé en su oficina arreglando unos papeles, escuché cómo venía platicando con esta persona que siempre lo acompañaba, que tenían que hacer algo grande, pero que ningún brujo se atrevía a hacerlo y que iban a buscar la manera de ganar, pero que todo logro necesitaba un sacrificio. Oí los gritos del niño, se lo llevaron donde estaba ese círculo. Solamente vi cuando una de esas personas tomó un cuchillo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Familia, quiero mencionar algo muy importante en este momento. El capítulo de hoy es un capítulo que no es apto para todos. Es un capítulo de los más fuertes que hemos traído, porque es un testimonio que vivió alguien que vio el mismísimo demonio en vida. Es algo que, lo repito nuevamente, no es para todos. La persona que tenemos el día de hoy estuvo dentro de un partido político mexicano, vivió cosas tan fuertes, tan crueles, trabajando dentro. Conoció a una persona y es una persona que ya pasó un proceso legal. Está ahorita en un proceso de rehabilitación. Así que les pido muchísimo respeto, familia, porque la persona que hoy está con nosotros, hemos decidido guardar su identidad. Una persona que nos vamos a referir a ella como la contadora. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa por ser juzgada, pero bueno, yo ya pasé un proceso y esto creo que sana un poco mi corazón. Gracias por aceptar la invitación. Debo mencionar a toda la gente que nos llegó un correo, tu correo que nos compartiste hace ya algunos meses. Cuando leímos lo que tú escribiste ahí, es algo que no podemos imaginar. Es algo que, de verdad, familia, son cosas que, como siempre lo he mencionado, allá hablamos de demonios, pero el mismo hombre es muchas veces más maligno que cualquier otra deidad. ¿Nos puedes contar tu historia? Bueno, todo esto comienza en el 2014. Tenía yo alrededor de 18, 19 años. Te comparto que yo vengo de una familia muy humilde, donde pues la escasez siempre estuvo presente, las necesidades, y como mujer y joven, pues yo siempre quise vivir bien. Ok. Veía amistades que vivían mucho mejor que yo y en mi corazón siempre hubo envidia. Entonces buscaba yo la manera de ganar el dinero fácil. Fácil en el sentido de por malos consejos de hombres. Ok. Para esto era pues muy bonita, era de pobre pero bonita, era de las chicas que llamaban la atención, de buen cuerpo. Entonces se acerca a mí el amigo de mi cuñado y al verme tan bonita me invita a una fiesta donde iba a haber políticos y gente de dinero, porque yo ya le había comentado de las ambiciones que yo tenía. Entonces un día fuimos a una fiesta, me presentó a un muchacho, bueno ya señor,
que tenía mucho dinero. En nuestra ciudad era uno de los que tenían mayor adquisición, carros. Vivía bien. Me lo presenta y era una fiesta donde había muchas personas mayores que yo. Y pues había mucha gente hasta que se me acercó este hombre y me empezó a hacer la plática. Me empezó a hablar que él era político, que iba para una campaña. No te voy a mencionar el puesto ni nada para no dar como que detalles muy, muy cercanos a él. Me invita primero a volverlo a ver. Me habla de todas las ambiciones que él tenía, que él me iba a dar lo mejor. Prácticamente me vendió la idea de trabajar con él primero y conocernos. La verdad a mí me ganó mucho el interés. Veía yo la oportunidad de crecer, lo que yo buscaba. Pasó el tiempo y me siguió invitando a otros lugares. Para no hacerte el cuento muy largo, al menos del mes yo ya estaba dentro de su campaña. Como yo estaba estudiando contaduría, empezó a darme el trabajo que yo le iba a llevar todos los pagos, las compras, y eso era lo que yo iba a hacer. Este hombre siempre fue muy atento conmigo. Yo veía la intención, independientemente de que era para trabajar, yo sabía que en algún momento algo iba a pasar entre él y yo. Ok. Pasó el tiempo, nos fuimos acercando cada vez más. La verdad te voy a decir, yo le coqueteaba. Yo quería formar parte no nada más de su círculo, sino algo más cercano, porque veía yo la oportunidad de crecer. ¿Él tenía familia? Sí, era casado. Ok. Tenía 3 hijos. Pero eso a mí realmente no me importaba. Yo lo que quería era el dinero fácil. Ya sabes, la mentalidad de joven que queremos todo rápido. Sí. Pasó el tiempo, me vuelvo su amante. Empezamos ya a trabajar en todo lo que es la pre-campaña. Y algo que noté de él es que le llamaba mucho la atención todo lo que es brujerías, esoterismo, toda esa rama oscura que de brujerías y eso. Iba mucho a Catemaco o lugares así donde sabía que llevaban brujos, y brujos iban y los visitaban a él. Yo me empecé a percatar de esto por los pagos que yo hacía. Él me pedía que llevara tanto dinero a tal lugar, o que iba a llegar una persona a recoger. Y te estoy hablando de cantidades muy grandes. ¿Cuánto fue lo máximo que tú le diste a una de estas personas? Eran maletines. Maletines de dinero. ¿Nunca lo contaste? Realmente él me entregaba los maletines y va a pasar esta persona y se lo vas a entregar. Ok. Realmente dinero, cheques y eso no, siempre eran cantidades en efectivo. Ok. En la intimidad de él y mía, a veces se quedaba conmigo. Yo veía que, o sea, realmente llegó un punto en el que yo pensé enamorarme de él porque me daba todo. Pero había momentos o días en los que era muy diferente. ¿Diferente en qué manera? Cuando estas personas venían y se me perdía por 2-3 días, o sea, él se salía. Ya nada más me dejaba lo que yo tenía que hacer, y así con las demás personas. Llegaba pero diferente, con una actitud que en verdad a veces me daba miedo, porque lo desconocía. Él era al principio muy cariñoso y dulce conmigo y siempre hablaba de grandezas y tenía las mismas ambiciones que yo. Quería él cada vez más y eso era lo que yo le admiraba. Pero te digo, cuando veía a estas personas, llegaba y era diferente. Como que ese brillo o ese entusiasmo que tenía conmigo de compartir, o sea, lo cambiaba. Se volvía callado, un poco retraído. Y cuando nos quedábamos juntos, llegaba el momento en el que yo le veía marcas en su cuerpo. Y le preguntaba yo, ¿qué te pasó? Y, o sea, me decían, ¿qué te importa?
eso sí tenía una mentalidad medio machista. O sea, no me compartía como que esas cosas. Pero ¿cómo eran las marcas? ¿En dónde estaba? Eran aruñones. Primero aruñones, moretones, en lo que son brazos, espalda, pecho. Incluso yo llegué a pensar que salía con alguien más, porque algunos moretes eran como chupetones. Y pensaba yo que tenía a alguien más. Realmente todo se lo dejaba pasar porque me daba lo que yo quería. Tenía yo lujos, me compró mi camioneta, ropa. A mi familia ya no le hacía falta nada porque yo los podía ayudar. Ok. En otra ocasión, me decía, no, acompáñame a tal lado. Veía que otras personas traían como que los mismos amuletos que él. Amuletos, te estoy hablando, de repente traía algunos collares diferentes. Y les decía yo, ¿y eso? O sea, tú no te fijes en eso. Siempre era como que me evadía las respuestas. No me decía claro, no me daba respuestas claras. Ajá. Pasó el tiempo y seguimos juntos. Y cada vez se me perdía más. Cuando ya viene lo de la campaña fuerte que ya íbamos a cerrar, la persona, su contrincante, pues iba un poco más, ganando más votos que él. Ya ves que empiezan como que las encuestas y eso. Sí. Y le empezaron a tirar, o sea, como que a sacar cosas y así, para desprestigiarlo. Y ¿Y eran cosas reales? algunas sí, Ok. otras no tanto. Sabes que la política siempre se juega así. Sí. En esa ocasión hubo un contrincante de él que dijo algunas cosas que no voy a mencionar, pero que sí le pegaron sobre su familia. Entonces estaba muy, muy, muy enojado. Se perdió como 2 días. Y cuando regresó, le pregunté dónde estabas. O sea, todos te andábamos buscando. Solamente me dijo que iba a entregarle un dinero a cierta persona. Me hizo sacar una cantidad de dinero de su caja fuerte y me dijo que tenía que llevarlo. Esto lo llevé a un rancho cerca de donde estábamos, cerca a unas 3 horas, porque siempre nos movíamos a distancias muy largas. Entonces, cuando llegué yo a ese rancho, estaba súper, súper, súper metido entre cerros. En verdad, me llevó su guarura a entregarlo porque él solamente tenía la confianza conmigo de manejar el dinero. Ok. Por eso es que me empezaron a llamar la contadora de él, porque yo era la que hacía los pagos y todo. En esa ocasión salió una señora con una niña. Y le dije, no, es que manda esto fulano de tal. Ah, ok. O sea, no me dio razón, o sea, nada. Así como que todo era muy meticuloso, todo muy secreto. Ajá. O sea, era muy poca información la que se compartía. Yo solamente hacía pagos. Al principio, pues no me sentía a gusto. O sea, como que siempre saben qué estoy metida. O sea, te empiezas a cuestionar. Sí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si estoy haciendo algo bien, si estoy haciendo algo malo. Pero cuando yo veía lo que me daba, se me olvidaba. ¿Te compraba muchas cosas? Muchas cosas. No solamente a mí, sino a mi familia. Yo podía ayudarle. Ok. Empecé a vivir muy bien y a llenar todas esas necesidades que yo tenía. Pasa el tiempo. Te estoy hablando de 2, 3 días más. Al precandidato contrario también lo desaparecieron. Wow. Entonces ahí fue donde yo empezó a dar miedo. No solo por que lo había desaparecido o sea, con la persona que yo estaba. Ajá. Yo sabía que era él y se lo pregunté. Le dije que si él había tenido algo que ver con él o con la desaparición, si había hecho algo malo. Y me dijo que esas eran cosas de ellos, que yo no me tenía que meter. O sea, que no lo aceptó.
Ajá, fue así como de, tú no te metas, a ti qué te importa, esas son cosas mías y tú no. O sea, realmente como que sí me daba la sospecha de que sí había sido él, pero no lo reconocía. Digamos que no me decía si sí o si no. Pasó el tiempo, la persona esta apareció. Se acercaron muchas personas a verlo. Entre esas personas estaba una tía cercana que tengo. Que cercana en el sentido de que es cerca a mi familia, no, pero no la frecuentaba yo. Porque yo en verdad, con todas las cosas que veía, yo me alejé de mi familia. Las ayudaba económicamente, pero prácticamente no los veía. Ok. Por miedo a que les pasara algo o que ellos se enteraran de lo que yo estaba haciendo. Por esta tía le comentó a mi mamá y en una llamada que le hice, me dijo que este señor había aparecido, pero que igual todo callado, que no decía nada, pero que tenía mucho miedo. El otro precandidato. Sí, como que lo habían amenazado, lo desaparecieron, pero para hacerles algo. Yo la verdad, pues sí me sentí mal. Pero pues al ver que no le pasó nada, que andaba ahí otra vez, Sí. pues me quedé tranquila. Dije, pues quizás fue un susto o nada más para que se calmara y así. Pero ya cuando vinieron los de las elecciones, ahí fue donde nos pasó pasó lo más feo que vi en todo esto. ¿Se puede saber a este punto qué partido político es? No puedo hablar sobre eso. Ok. Prefiero mantenerlo así porque en verdad, aunque ya pasó tiempo, aún tengo miedo de lo que me pueda pasar. Porque a mí me pasaron muchas cosas. Él empezó a golpearme, a tratarme mal. Te decía yo de que se perdía y regresaba, pero regresaba muy diferente. Incluso había momentos en los que se quedaba conmigo y despertaba a los gritos, que tenía pesadillas, y le preguntaba yo, ¿pero qué sueñas? Cuéntame. Él siempre fue muy errático en información conmigo. Como que nada más pasábamos buenos momentos, pero los malos nunca me los quería compartir. O sea, yo me daba cuenta de ciertas cosas, pero nunca me decía nada. Él tenía como un tipo de delirio de persecución, despertaba asustado, pesadillas. Siempre, despertaba y las pesadillas en verdad me daban miedo porque yo he soñado feo o cosas así, pero pues sí, te puedes espantar y despertar. Pero él sí, despertaba de una manera como que se lo estuvieran tocando. Ok. Y gritando y asustado y hasta sudando. A mí me daba mucho miedo cada que pasaba esto, pero por lo mismo de que sus comportamientos ya eran extraños conmigo y me daba miedo preguntar. Porque cada que preguntaba, el primero me decía que no o no me daba la información. Pero ya después me empezaba a golpear. Cuando yo preguntaba como, tú no te metas. Y me empezaba ya como a amenazar. Tú no escuchas, tú no ves, tú solamente estás para lo que yo te pida. Qué fuerte. Te decía yo que cuando empezaron lo de ya para las votaciones y esto, yo sentía en el fondo que no iba a ganar. Porque ya eran muchas cosas que la gente decía, que veían en él. Yo estaba segura que no iba a ganar. Incluso en un tiempo yo pensé en alejarme de él. Porque pensaba que todo lo que me había prometido, independientemente de lo que ya me daba, no iba a llegar. Ok. Pero él siempre me decía que eso ya estaba dicho. Que eso era un hecho, de que él iba a quedar. Y que yo no me espantara ni nada. Que no tuviera miedo, que tuviera confianza en él. Empecé a ver que hacía rituales. En el sentido de que primero te decía yo de los amuletos que traían él y varias personas. Collares, eso. Ajá, empecé a investigar a buscarles explicación. Y esas cosas venían de las personas, de brujos.
O sea, como, no sé si eran protección, primero lo pensé así, Ajá. o que era porque estaban metidos en una o algo más fuerte. Cuando yo empecé a cuestionarlo de que si le había, o sea, de esos amuletos y eso, porque ya no se los quitaba ni para dormir ni para bañarlos, Ok, los usaba todo el tiempo. todo el tiempo. Me decía que primero que eran protección. Después me fui dando cuenta que realmente tenía miedo él de quitárselos. Ah, O ok. sea, yo pensaba que la protección era para que en Veracruz se utiliza mucho de que hacen brujería y cosas así. Entonces pensaba que era una protección para que no le hicieran ni un tipo de brujería a él Ajá. o algo así. Pero en verdad, en una ocasión estaba él dormido. Lo quiero tomar para observarlo más de cerca para ver qué era de qué estaba hecho. Y o sea, despertó muy enojado. O sea, de no me lo quites. Y realmente me di cuenta que él tenía terror a quitárselo. Ok. ¿No te agredió? Solo me gritó porque... Pero no. En ese momento no me golpeó ni nada. Pero sí me habló muy fuerte. Que no volviera a tocarlo. Que no me acercara. O sea, que no lo podía yo tocar. Ok. Llegó un punto en el que yo creo que en lo que andaba metido, a él le dio miedo. Ok. Temía por su vida. Sí, no solamente en lo espiritual y eso, sino que empezaron a llegar personas muy extrañas, tanto por dinero como a veces a dejarlo. En igual camionetas polarizadas, grandes. Entonces yo empecé a pensar que se habían metido con gente que no debía. Porque la campaña tú sabes que cada vez te piden más dinero, tienes que estarles metiendo. Bueno, un día que me quedé en su oficina arreglando unos papeles, escuché cómo venía platicando con esta persona que siempre lo acompañaba, que tenían que hacer algo grande, pero que ningún brujo se atrevía a hacerlo, y que iban a buscar la manera de ganar, pero que todo logro necesitaba un sacrificio. Después entendí el por qué lo había mencionado. Porque nadie quería hacer eso. Y realmente no entiendo de dónde consiguieron esas personas que se atrevieron a hacer eso. Llegó un día en el que estábamos en la noche checando algunos documentos y pagos y así. Y él se acercó a confesarme. Y realmente me quedé así como, pues vamos bien. O sea, con la campaña, pues todos estamos trabajando. Pero me dijo que eso no era suficiente. Pero en esa ocasión, en verdad lo vi como asustado. Asustado, pero de una manera que en verdad no te la puedo describir. Porque era, sí tengo miedo, pero tengo que hacerlo. O sea, eso no importa y tengo que hacerlo. Ok. Y fue donde me confesó que él tenía que hacer un ritual para ganar las elecciones, que él confiaba mucho en la persona que venía, siempre andaba con él, que no voy a decir su nombre, pero con alguien más. O sea, que eran otras personas que él tenía que hacer un ritual y donde me pidió que yo lo acompañara a este rancho donde antes yo ya había ido a dejar dinero. Entonces, cuando a mí me habla de rituales y eso, la verdad yo soy un poco miedosa por esas cosas. Ok. Pero sin embargo me dijo que que pues la de los pagos era yo y que tenía que acompañarlo. Para esto, los que íbamos a ir a ese ritual éramos, pues yo que era la encargada de hacer los pagos, el señor con el que siempre andaba y una compañera mía.
que era yo siento que también era su amante. Simplemente que ella y yo no los mencionábamos ni uno al lado. Ok. Pero ella también a veces se quedaba a trabajar con él, yo me iba cuando yo tenía que ir a ver a mi familia o algo así. Que era muy poco, pero yo sabía que entre ellos también había algo. Todo iba bien. Yo pensé que iba a ser un ritual como los que ves en las películas y algo así. Como una limpia. Exacto. Algo así que pues solamente para la buena suerte y así. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando llegó con su hijo de 4 años. A ver, la verdad, yo jamás había tenido trato con su familia, y menos con sus hijos. A su esposa la había visto en 2, 3 ocasiones, por cuestiones de que también a veces yo tenía que hacer pagos de ella. Pero a su hijo nunca los mezclaba. Ok. Entonces en esa ocasión llegó con su hijo y me dijo que yo me hiciera cargo del niño, que yo lo entretuviera. En verdad fue muy, muy, muy extraño para mí decir, si vamos a ir a hacer un ritual, ¿por qué tendría que acompañarnos el niño? Claro. Y menos que casi nunca lo acercaba, y más cuando estaba yo con él. El chiste es que nos subimos a la camioneta, nos fuimos a este rancho donde te menciono. Es que en verdad muy fuerte lo que te voy a decir. Había un círculo de velas negras y estaba la persona que lo acompañaba a él siempre. Estaba otro brujo o alguna persona disfrazada, vestida diferente. Empezaron a hablar en otra lengua. A mí me dio muchísimo miedo. Nunca había sentido ese miedo como ese día. Yo en verdad empecé a ver como sombras. Empecé a ver como incluso hasta los árboles, un fuerte frío en el mismo viento. O sea, creo que las escenas de las películas se quedan tontas. Para esa escena que yo vi, a mí me dio mucho miedo. Traía yo al niño y yo lo abrazaba porque el niño empezó a llorar. Fue muy doloroso cuando siento que me lo arrebatan. Yo en verdad lo abrazaba. Yo no quería que me lo quitaran, pero yo sabía cómo se mueven esas cosas. Y yo sabía que si yo me negaba, no solamente le iba a pasar algo al niño, sino algo a mí. Oí los gritos del niño. Se lo llevaron donde estaba ese círculo. Solamente vi cuando una de esas personas tomó un cuchillo y vivió al niño. En ese momento, cuando su sangre empieza a caer, vi una sombra enorme con unos ojos rojos como el fuego que se acercaban a él. Fue la escena más fuerte que he visto. Yo empecé a llorar y cerré los ojos y me tiré al suelo. Me dio muchísimo miedo e impotencia de no haber podido hacer nada. Fui muy cobarde a no ayudarlo. Empezaron a hablar otras palabras. El candidato estuvo ahí, pero no era él. Era alguien más dentro de su cuerpo, porque no era él. Su voz cambió. En verdad, era un ambiente súper pesado. Me faltaba a mí la respiración, no se podía respirar bien. Mi compañera se desmayó de ver lo que estaba sucediendo. Pasó lo que tenía que pasar.
y llegó uno de su seguridad para sacar a mi compañera que estaba desmayada y a mí. Nos dijo que lo que habíamos visto no había pasado nunca y que de eso no íbamos a hablar. Pasaron los días. Estuve al otro día encerrada en mi casa y yo no quería salir. Tenía mucho miedo. Sin embargo, me habló. Me dijo que tenía que ir al cierre de campaña y que me dejara así, de pejadas. Que la vida seguía y que teníamos que continuar porque el sacrificio de su hijo tenía que valer la pena. Pasaron los días. Ya el trato con él y conmigo era muy diferente. Yo ya lo veía con miedo porque sentía que no era él. En el momento del ritual dije que lo desconocí porque era otra voz, era otra persona. Yo no sé si me quedé con la idea, pero los días siguientes yo no lo podía ver diferente ya. Todo lo que viví en ese momento, lo que vi, lo que fue capaz de hacer con su propio hijo, yo tenía mucho miedo. Mucho miedo. Pasaron los días. Seguimos trabajando, ganó, celebramos. ¿A qué costo? Realmente me sentí una porquería de persona porque yo fui cómplice y parte de eso, a pesar de que no podía yo ya salirme de ahí. No podía, en verdad. No solamente temía por mí, sino por mi familia también. Y quizás tú lo veas como que soy la peor persona del mundo. Y créeme que muchos años he vivido sintiéndolo así. Pero es un proceso que estoy pasando. He estado yendo a terapias para sobrellevar esto. Por eso en mi correo insistía yo tanto en que tenía yo que contarlo a alguien. Porque no, los rituales no siempre son buenos. Hay personas que No tengo palabras para eso. Yo creo que no hay historia y no hay relato que describa la crueldad que realmente se vive en la humanidad. Te podían haber matado a ti o a otra persona. tengo entendido que tenía que ser un niño. Hijo de él. No sé si realmente tenía que ser su sangre. Pero teniendo el dinero que tenía podía conseguir a cualquier otro o cualquier otra persona, algún enemigo. O a veces te pones a pensar a alguien que le haya hecho mal, como quizás lo vería como venganza, como ajuste de cuentas. Pero su hijo, Él no tenía la culpa de nada. todo eso es una porquería. Pasa el tiempo y un grupo armado de él ni al mes llegó. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Es así como yo pude salir. No sé, yo creo que de las mismas personas que llegaban a dejarles dinero, él se metió a un grupo con delincuentes. Yo creo que fueron ellos, porque su cuerpo apareció en partes. Ahí lo desaparecieron igual. Y lo fuimos encontrando en pedazos. ¿Qué tiempo duró eso? O sea, después de que hizo el pacto, ganó, y al mes. Menos del mes.
Estuvo desaparecido como 3, 4 días. Y fueron dejando sus partes. Pero sus partes tenían marcas. Tenían símbolos. No solamente de tortura, sino de cosas que ya habíamos visto en ese ritual. Qué fuerte. Pero... No. Perdón. Siempre he dicho que con el tema de los niños yo soy muy... No me gusta. Pero ese maldito pagó. Y en la forma en cómo mencionas que fue, pagó de la peor forma. No lo dejaron morir. Lo hicieron sufrir mucho. Y aquí está el karma una vez más siendo presente en cada momento. Yo no sé si en verdad fue el grupo delictivo con el que andaba, o fue algo más de lo que yo vi esa noche. Porque en verdad, la forma en que apareció, créeme que ni el ser humano más cruel podría hacer eso. Independientemente de lo que hizo con el niño. Yo creo que fue algo más. ¿Qué pasó con su familia, su esposa? ¿Qué pasó con su niño? O sea, ¿lo buscaron? ¿Qué dijo? Al niño siempre manejó como que se lo habían secuestrado. Okay. Eso fue lo que le dijo a su familia. Y nos pidió a todos que no dijéramos nada. ¿Tú estás atravesando un proceso legal actualmente? Ya hubo una investigación en el que yo ya pagué por haberme callado. Pero aún así es algo que todavía yo cargo con eso. Porque en mí siempre está el... Pudiste haber hecho algo. Pudiste haberlo evitado. Qué fuerte. No tengo palabras. No. Después de que pasa el deceso de esta persona, ¿a cuánto tiempo inició la investigación y por qué inició la investigación? Por cómo lo encontraron. Todos le creyeron que había sido el otro candidato. ¿A que habían secuestrado? El que habían secuestrado primero. Toda la culpa llegó a él. Una, porque perdió. Se le acusó de haber secuestrado al niño y haberlo desaparecido. Ok. Y después, por haber desvivido al candidato. ¿Tú en algún momento ya declaraste lo que viste? Yo, después de que lo encontraron, me fui. Me escapé. Tenía yo mucho miedo. No solamente de lo que me podía pasar físicamente, de lo que me podían hacer, de la cárcel, sino de algo más. Yo en verdad lo que vi esa noche, hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Y no solamente la situación del niño, lo que pasó con él, sino lo que vi más allá de eso. Esta persona, por lo que entiendo, tenía muchos... Lo que sucede muchas veces en muchos estados y municipios. Hacen pactos con ciertos grupos, le prometen, ganan y estando en el poder, o los ataca el grupo contrario, o ellos no cooperan, no cumplen, y el mismo grupo con los que pacta acaban con él. Pero esa forma en la que acabaron con él fue lo que yo le llamo karma. Ese hombre pagó, y no me canso de decir lo maldito que fue como banda humana al atreverse a hacerle eso a un niño. Es un maldito, y pagó cada momento, y va a seguirlo pagando en la eternidad o donde esté, y va a repetir cada momento antes de su muerte.
No, no sé realmente qué más decir. No sé, no. Es algo que no me lo puedo imaginar y escucharte dolió mucho, mucho. Sé que todo lo que hice no estuvo bien. Y como te digo, ya llevo un proceso de sanación. Porque por más que me pregunto que pude haberlo evitado, pude haber hecho algo. Por más que lo analizo, no podía. Ya estabas dentro. Así es. De hecho, tengo secuelas de algunas cosas que me hicieron por quererme escapar. O quererme salir cuando le comentaba. ¿Intentaste salirte antes? Sí, cuando empecé a ver cómo se movían estas personas. La primera vez que decidí salirme fue cuando llegó el grupo armado. Ahí fue donde me di cuenta que no iba bien. Las cosas no iban a estar bien. Y la segunda vez fue cuando te dije que su mirada cambió. Ya no era esa persona a la que pues quizás no amaba, pero a la que le estaba yo muy agradecida y admiraba. Tú lo admirabas. Sí, antes de darme cuenta realmente la persona que era. La primera cara que me mostró el de ser una persona competitiva, animada, y su ambición, porque yo me identificaba mucho con él. Pero por más ambición que yo tenga, yo jamás sería capaz de hacer algo como lo que él hizo. Qué fuerte. Después de todo, creo pensar por lo que tú... Es que la gente no lo sabe. Pero la descripción que tuviste de ese partido es un partido que creo que ya nadie vota por ellos. Y que estuvieron mucho tiempo en el poder. Así es. Después de todo lo que tú pasaste y viste, no tan buscado, algunas personas allegados a él que sabían que tú sabías toda esa información. Yo me fui de la ciudad. Tiene años que yo no he regresado. No has regresado. No. Yo me fui por miedo. Me llevé a mi mamá y a mis hermanos. ¿Hiciste otra vida? ¿Ya tienes pareja? ¿O solamente has estado ocultándote? Trato de ocultarme. A partir de ahí cambió mucho. He tratado de rehacer mi vida en otro lado. Pero créeme que la sombra de lo que vi, de lo que hice, no ha sido fácil. Es que hasta cierto punto tú no sabías realmente, y digo, 18 años, a los 18 años que eres una persona, sí, un adulto, pero no tienes nada de experiencia en la vida. ¿Y estabas estudiando? ¿Terminaste tus estudios? No. En cuanto estabas con él, pausaste. Me dediqué a él. Y después de todo lo que pasó, me fui. Mencionaste algo que me dejó pensando también. Él dejó de ser él. Me suena mucho como a un tema de posesión. ¿Tú pensarías que él ya estaba bajo los influjos de alguna, no sé, entidad, demonio? Yo creo que él se perdió entre todo lo que creía, entre todo lo que hacía. Realmente no tengo mucho conocimiento sobre esos temas. Pero después de ese ritual, su mirada no era la misma. Él se volvió
lo poco que hablábamos, porque ya era tanto mi terror que yo no me le quería acercar. Pero lo último que hablábamos era otra persona diferente. Ya su ambición o su alegría que compartía conmigo de haber ganado o cada logro que tenía ya no era el mismo. Se volvió una persona fría. ¿Su esposa se enteró de lo que pasó con su hijo? Por las investigaciones yo creo que sí. Sí. ¿Esta información salió a la luz en algún momento? No. Por el mundo en el que se movía y la gente que conocía, solamente los más allegados. Su esposa realmente no sé qué versión tuvo. Hubo investigaciones. Yo no sé si la señora en el fondo sí lo sabía o si realmente no. Nunca tuve comunicación con ella, ni hablábamos, porque creo que ella sabía que yo era pareja de su marido. Sí lo sabía. Ella estaba consciente que su esposo tenía amantes. Por la actitud que tenía ella, yo creo que sí. Conocía a su pareja. Lo poco que yo vi de él, y conmigo se quedaba poco tiempo, yo creo que a ella le tocó ver más cosas. O realmente no sé cómo él era con su esposa, porque nunca hablábamos de ella. Ok, solamente pasaba contigo momentos cortos. Pero lo del niño y eso, con la investigación que hubo después, con la confesión que yo hice y mi compañera también, porque ella también habló, yo creo que la señora sí se enteró. ¿Qué tema tan más delicado? Es la primera vez que me siento muy, no sé, muy extraño después de una grabación. Es un tema que yo lo he mencionado y lo he contado en historias, pero escucharlo desde los ojos de alguien que lo vive, que lo experimenta, el escuchar esos llantos, no, o sea, solo de imaginarlo me rompió el alma, me rompió, porque con eso no se debe meter nadie, nunca. Y si lo hacen, que se atengan a las consecuencias, porque hay un karma, hay un ser supremo. Y yo creo que hoy vimos que la justicia llegó muy pronto. Aunque para mi parecer, esa persona no merecía morir tan fácil. No lo merecía. Tenía que vivir más tiempo. Mucho más tiempo. La muerte es la salida más rápida para ese tipo de personas. ¿Te han perseguido en algún momento? ¿Te has sentido perseguida o algo? Hasta hace unos 3 años sí. Ok. He vivido con mucho miedo. ¿Cómo te enteraste? Realmente nunca me enteré. Pero cuando tu conciencia no está tranquila, no te deja descansar. Me he estado en estos años moviendo de ciudad 2, 3 ocasiones. Por mi mamá, que es la que extraña su ciudad de origen. Claro. He regresado de acaso 2 veces en estos un poco más de 10 años. Pero igual moviéndome en un perfil bajo y tratando de 2 días máximo y me regreso. No puedo llegar a esa ciudad sin recordar lo que pasé. Claro. Sin recordar lo que vi. Y para mí es muy difícil. Incluso tu ciudad está cerca. Y estoy aquí porque en verdad necesitaba yo hablar. Yo sé que muchas personas me van a juzgar, pero estar dentro no es nada fácil.
O sea que sí has regresado a esa ciudad. Sí es. ¿Cuántas veces? Porque me habías dicho que no habías regresado. 2 veces, nada más. Pero entrada por salida. Sí, yo no me quedo. Me da mucho miedo. No solamente te decía yo, hay miedos que tenemos físicamente. Sí. Que nos vayan a desvivir, nos vayan a golpear o algo físico. Pero mi miedo es otra cosa. ¿A qué es? Esa sombra que yo vi. Es que fue horrible. Realmente es algo que por años no me ha dejado dormir. Y el estar en en esa ciudad, o sea, volver a pisar, es revivir todo lo que viví esa noche. Y prefiero no hacerlo, en verdad. Las 2 ocasiones que regresé y en verdad para mí no son visitas porque son de entrada por salida y eso por mi mamá, que ya está grande. Ha sido muy difícil para mí. Recuerdo cuando leí tu correo hace unos meses. Digo, porque lo leí hace un tiempo. Normalmente la gente escribe historias para que tú redactes. Pero cuando dijiste que tú querías narrar esto para verlo como terapia, para soltarlo, es algo impresionante. No es apto, y lo dije en un principio de este episodio, para que la gente lo escuche. Es un tema que lo hemos escuchado en historias, pero ver la crueldad y la crudeza que el hombre muchas veces es capaz de hacer por poder. Y yo lo he dicho muchas veces, yo soy apartidista, no tengo como tal una inclinación política, no me interesa el tema, porque siempre lo he dicho, para mí es un lugar asqueroso, peor que la misma mierda, donde encontramos a gente que nos da una cara y realmente sus intenciones son otras. Y no quiero hablar exactamente de un partido, de una persona o personaje, pero yo les voy a decir algo: no se fanaticen en ese tema. O sea, la gente se vende su imagen, vende lo que quiere vender. Y yo creo que las muestras siempre son cuando salen a darse baños de pueblo, cuando hay campañas, cuando van a ayudar a niños, cuando van y regalan cosas, cuando caminan en los charcos de agua y bajo la lluvia, buscando el voto. Y yo creo que no se vale. No se vale. Y de verdad, muchos youtubers, creadores de contenido han hablado de ese tema, de cómo inundan las calles con basura y más basura, de imágenes de campaña y esto y el otro. De verdad, familia, yo creo que hay que levantar la voz para generar conciencia de qué es lo que hacemos. Ya fue suficiente de tener a ese tipo de gente en ese tipo de cargos donde son capaces de hacer las cosas más crueles y más viles. Contadora, te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. Yo sé que no fue fácil. Yo sé que se estuvo posponiendo mucho esta entrevista. Muchísimo. Una vez quedamos, no se logró. 2 quedamos, no se logró. Pero la tercera fue la vencida. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por darnos también la confianza a nosotros. Gracias por permitirme contártelo. Es algo que estoy sanando y en verdad necesito soltar. Yo sé que quizás para tu audiencia no sea fácil y me van a juzgar, pero crean que lo que tenía que pagar ya lo pagué y aún lo sigo sufriendo. Te agradezco mucho. Damos por terminado este episodio.